Cuando uno piensa en el Caribe, piensa en paz, en desconexión, el sonido de las olas y la promesa de unas vacaciones perfectas. Roatán en Honduras es exactamente ese lugar que parece sacado de una postal, un imán para viajeros de todo el mundo que buscan un respiro. Pero detrás de los paisajes idílicos, a veces se esconden historias que nos sacuden por completo, historias que nos recuerdan lo frágil que puede ser un momento de felicidad. Hoy quiero que hablemos de un caso que paralizó a toda Honduras y que a día de hoy sigue dejando más preguntas que respuestas. La desaparición de Angie Peña. Para entender la magnitud de esto, tenemos que viajar en el tiempo, al 1 de enero del año 2022, año nuevo, un momento donde todos estamos pensando en metas, en celebrar en familia. Angie Samantha Peña, una joven profesional de 22 años, estaba en Roatán, disfrutando de las vacaciones con los suyos. Aquella tarde ella y su hermana Lizzie decidieron alquilar 2 motos acuáticas en West Bay, el enclave turístico más cotizado de la isla. Se adentraron en el mar y pronto se separaron en algún momento después de un rato en el agua. Lizzie dejó de ver a su hermana Angie. A partir de ese minuto el reloj empezó a recorrer en contra y la tranquilidad de este paraíso se rompió para siempre. Lizzie Peña se preocupó. Habían pasado varios minutos desde que vio por última vez a su hermana Angie Samantha en las aguas de West Bay, el enclave turístico más cotizado de Roatán, en el Caribe hondureño. Lizzie llamó desesperada a su madre Michelle Melgares, quien se trasladó de inmediato desde su hotel hasta el lugar del alquiler. Al llegar, Michelle pidió a los empleados de la empresa que salieran a buscar a su hija. Sin embargo, la respuesta fue el desdén. Le aseguraron que nadie podía adentrarse al mar a buscar a la joven porque supuestamente no había dinero para la gasolina. Aunque la madre ofreció pagar el combustible de su propio bolsillo, le dijeron que no. Ese fue solo el inicio de un camino tortuoso lleno de negligencia. Lo que siguió fue un calvario de respuestas evasivas, ya no solo los empleados locales, sino de los propios agentes del Estado hondureño. La versión oficial se apresuró a dictaminar que todo se debía a un trágico accidente marítimo. Policías y fiscales le insistieron a la familia que las corrientes la habían arrastrado mar adentro, hacia Belice o Guatemala. Michelle Melgares invirtió su dinero pagando gasolina y se mudó temporalmente desde la capital Tegucigalpa hacia Roatán para buscar en agua durante un mes sin parar, pero la versión del accidente no se sostenía. La supuesta esperanza asomó 3 días después, el 8 de enero del 2022. Guardacostas beliceños encontraron flotando en el mar un chaleco salvavidas naranja y un cable rojo. Objetos que las autoridades hondureñas afirmaron que pertenecían a Angie. No obstante, Lizzie Peña aseguró que ese no era el chaleco que les habían entregado al alquilar las motos. El quiebre definitivo de la hipótesis del naufragio ocurrió el 18 de enero, cuando marinos beliceños recuperaron el jet ski enredado en unos manglares. Las autoridades hondureñas pretendían hacer creer que la moto acuática había viajado cientos de kilómetros en mar abierto, surgiendo intacta. Cuando la madre viajó a verla, confirmó sus peores sospechas. La máquina no tenía un solo raspón, ni signos de haber enfrentado tormentas. Los policías también le presentaron un arete de Angie, igualmente estaba intacto. La tía de la joven, Yaneli Díaz, cuestionó de inmediato por qué el jet ski no había sido visto en ninguno de los constantes rastreos aéreos previos. Todo apuntaba a una dolorosa realidad, expuesta por la madre en sus propias palabras. Fue una trampa en la que yo caí. Busqué a mi hija en el mar y no en la tierra. No se la habían llevado el mar, se la habían llevado en tierra. Perdí un mes. A la par del hallazgo de la moto, apareció un testimonio clave, un ciudadano estadounidense, a quien llamaremos Ken, por razones de seguridad.
Se comunicó con la familia a través de Facebook. Explicó que la misma noche del 1 de enero vio las noticias locales y recordó que por la tarde, mientras comía con su esposa en la terraza de un hotel en West End, observó a una muchacha idéntica a Angie. Iba a bordo de un jet ski, conducido por un isleño nativo. Vestía un traje llamativo, muy colorido, y se notaba visiblemente incómoda. Segundos después, Ken vio como alguien le entregaba dinero al conductor de la moto. Al conocer esto, Michelle Melgares exigió a los fiscales decomisar las cámaras de seguridad del hotel y de los comercios cercanos a West End. Sin embargo, la respuesta fue devastadora. Los dueños de los negocios ya habían borrado todas las grabaciones. Poco después, la investigadora del Ministerio Público asignada al caso dejó de responderle a la madre e incluso la bloqueó de su teléfono celular. La negligencia no terminó ahí. Meses después, la familia envió una dura carta al Ministerio de Seguridad, denunciando anomalías gravísimas. Habían entregado a las autoridades el teléfono celular de Angie, pero el aparato desapareció misteriosamente del poder de la fiscalía. Lo peor es que el teléfono seguía intacto. Alguien lo estaba utilizando, entraban a WhatsApp, se salían de los grupos y eliminaban la fotografía de perfil de Angie, mientras la investigación oficial seguía estancada. Para los expertos en derechos humanos que asesoraron a la familia, como el abogado Joaquín Mejía, el patrón era muy evidente: una hipótesis falsa y una distracción estatal para encubrir lo que realmente pasaba en tierra. Y es que la historia ya se había repetido antes. En 2017, otra joven llamada Marta Fabiola Matute desapareció en Roatán bajo circunstancias idénticas, a bordo de un jet ski sin dejar rastro. Tras la presión de la familia y el cambio de rumbo de las investigaciones, comenzó a tomar fuerza una hipótesis criminal. Angie Peña había sido secuestrada por una red transnacional dedicada a la trata de personas y la explotación sexual comercial, conocida como los Delta Teens. Esta organización llevaba décadas operando con impunidad en la isla, capturando mujeres y menores de edad para venderlas a extranjeros. En agosto de 2022, un allanamiento policial en la propiedad del estadounidense Gary Lee Johnston reveló indicios impactantes. Además de ser encontrado en compañía de una niña de 13 años, investigadores bajo condición de anonimato confirmaron que la estructura criminal estaba amparada por una red de corrupción profunda que involucraba a jueces, policías, fiscales y hoteleros de Roatán que traficaban influencia. A finales de ese mismo año se planificó un operativo de rescate de alto impacto. Tras recibir información de inteligencia de que Angie seguía retenida con vida en una propiedad de la isla, contingentes de fuerzas especiales fueron movilizados desde tierra firme bajo estricto secreto. Sin embargo, la corrupción interna detuvo la justicia. Hubo una filtración desde dentro de las estructuras policiales o judiciales que alertó a los captores. Cuando las autoridades ingresaron a los inmuebles estaban vacíos y la testigo clave que guiaría a los agentes desapareció. El caso dio un vuelco internacional a principios de 2024, cuando el Comité de Desaparición Forzada de la ONU emitió recomendaciones urgentes exigiendo al Estado de Honduras reiniciar la búsqueda de Angie y asegurar el expediente penal. Tras años de bloqueos bajo la administración del anterior fiscal general Oscar Chinchilla, acusado de complicidad con el crimen organizado, la llegada de nuevas autoridades al Ministerio Público permitió ejecutar órdenes de captura en abril del año 2024. Actualmente se encuentran procesados los estadounidenses Gary Lee Johnston, William James Murdoch y Harold Green, dueño del hotel Happy Harbor, junto al hondureño Gustavo Trejo. Asimismo se mantiene prófugo el estadounidense Anthony Frank Johnson, dueño del hotel boutique The Dog, lugar donde las investigaciones apuntan a que Angie Peña estuvo retenida forzosamente durante al menos 3 días tras su rapto. Cuando muchos pensaban que el caso de Angie Peña permanecía completamente estancado, una nueva declaración volvió a sacudir a Honduras. La exdirectora de Medicina Forense y ex viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva,
Aseguró que existen indicios de que Angie habría sido localizada con vida y entregada a la ATIC, aunque nunca habría regresado con su familia. Sus declaraciones han abierto nuevos interrogantes y han llevado a exigir que el Ministerio Público investigue si existen irregularidades o responsabilidades dentro de las instituciones encargadas del caso. Hasta el momento, estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades competentes. Terminar de contar esa historia te deja el corazón muy apretado, porque cuando apagamos la cámara, lo que queda es una realidad muy dura. Roatán es un lugar hermoso y su gente es buena, trabajadora. El problema no es la isla, el problema son las personas malas que se esconden allí y la gente con poder que decidió mirar hacia otro lado en lugar de ayudar. Al final, la historia de Angie Peña no es solamente un caso más escrito en una carpeta o un nombre que aparece en las noticias. Es la historia de una hija, de una familia que todavía espera respuestas y de un país que no ha olvidado. A veces creemos que los viajes solo están hechos de momentos felices, de fotografías y recuerdos, pero la vida también nos muestra que detrás de cada persona existe una historia que merece ser contada con respeto. Hoy, el mar que un día recibió a Angie guarda muchas preguntas sin responder, pero mientras exista alguien que recuerde su nombre, mientras su familia siga esperando justicia, y mientras haya personas que pidan por la verdad, su historia seguirá viva. Que Dios pueda dar consuelo a quienes han sufrido esta pérdida y fortaleza a quienes todavía buscan respuestas. Porque al final, más allá de un misterio, más allá de una investigación y más allá del paso del tiempo, hay algo que nunca debemos olvidar. Cada vida tiene un valor infinito, cada persona deja una huella, y ninguna historia debería de quedar en el olvido. Esta fue la historia de Angie Peña.